¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Corre! El grito se perdió entre el ruido de las sandalias golpeando el pavimento irregular de los callejones de Roma. No había tiempo para rezar en voz alta, solo para sentir el sudor frío bajando por la nuca y el ardor en los pulmones. Pedro sentía que el pecho le iba a estallar. Atrás habían quedado las redes, el olor a sal del mar de Galilea y las caminatas tranquilas bajo el sol. Ahora, en pleno año 67, el aire apestaba a humedad, a alcantarilla y a ese miedo metálico que se te pega a la lengua cuando sabes que te están cazando. Ser uno de los 12 no era un título de honor ni una medalla, era tener una diana gigante pintada en la espalda las 24 horas del día. Nero no estaba jugando. El emperador necesitaba culpables para el incendio que había dejado a la ciudad en cenizas, y esos hombres del camino eran el blanco perfecto. No tenían ejércitos, no tenían dinero, y su líder había muerto en una cruz hacía décadas. Eran tipos comunes, pescadores con manos callosas, recaudadores de impuestos que antes eran odiados por su propio pueblo y hombres que, sinceramente, no parecían tener nada de especial. Pero ahí estaban, poniendo en jaque al imperio más pesado y violento que el mundo había conocido. La tensión se sentía en cada esquina. Si te veían hablando con la persona equivocada, terminabas en una celda oscura esperando que los leones tuvieran hambre. Pedro se detuvo un segundo, apoyando la mano en un muro de piedra fría. Podía oír el tintineo del metal de las armaduras romanas a solo 2 calles de distancia. No eran soldados cualquiera, eran hombres entrenados para despedazar cualquier chispa de rebelión. Y para el imperio, estos 12 tipos eran la peor clase de rebeldes, los que no usaban espadas, sino palabras que convencían a la gente de que no debían temerle a la muerte. La situación era desesperada. Santiago ya había caído, pasado por la espada de Herodes años atrás. Los demás estaban dispersos por el mapa, escondidos en cuevas, viajando de incógnito por caminos infestados de bandidos, siempre con un ojo abierto al dormir. Cada vez que uno de ellos llegaba a una ciudad nueva, la pregunta no era si los iban a arrestar, sino cuándo. La lealtad que se tenían no era algo místico ni de cuentos de hadas, era una terquedad bruta, una convicción que te hace seguir adelante, aunque tengas los pies ensangrentados y el estómago vacío. Pedro miró hacia el cielo grisáceo de Roma. Sabía que su tiempo se estaba agotando. No había una salida fácil, no había un milagro bajando del cielo para sacarlo de ese laberinto de piedra y soldados. Solo quedaba la realidad cruda de un hombre viejo que se negaba a retractarse. Los otros 11, o los que quedaban vivos en ese punto, estaban pasando por lo mismo en diferentes rincones del mundo conocido. Desde las fronteras de la India hasta las montañas de Grecia, la marca de los 12 era una sentencia de muerte que aceptaban con una calma que ponía nerviosos a sus verdugos. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, si quieres entender cómo un puñado de hombres comunes logró que su mensaje sobreviviera al asedio más violento de la historia humana. El aislamiento era la peor parte. Imagina que pasaste años caminando al lado de tus mejores amigos, compartiendo el pan, riendo y viendo cosas que nadie más creería, para terminar solo en una ciudad extraña donde todos quieren tu cabeza. Juan estaba lejos, probablemente escribiendo en alguna isla perdida o escondiéndose entre las sombras de Éfeso. Tomás se había ido hacia el este, donde el sol quema más fuerte y las lenguas son distintas. Cada uno de ellos cargaba con el peso de lo que habían visto, y ese peso era lo único que los mantenía en pie. No eran tipos con superpoderes, eran hombres que tenían hambre, que extrañaban a sus familias y que, en más de una noche oscura, seguramente se preguntaron si todo esto valía la pena. En Roma, la paranoia era el pan de cada día. Los vecinos se denunciaban unos a otros por un par de monedas. Pedro sabía que no podía confiar en nadie que no conociera de antes. Se movía entre las sombras de los mercados, evitando el contacto visual con los guardias pretorianos. La orden era clara: erradicar cualquier rastro de esta superstición que decía que todos los hombres eran iguales ante un solo Dios. Para un imperio que se basaba en la esclavitud y la fuerza bruta, esa idea era más peligrosa que una invasión bárbara. La presión psicológica era brutal. No solo se trataba del castigo físico, sino del intento constante de romperles el espíritu. A menudo, los captores les daban una salida fácil. Solo di que fue un invento, solo quema un poco de incienso para el emperador y vete a casa. Era una oferta tentadora cuando tienes las cadenas apretándote las muñecas y el olor a muerte rodeándote. Pero ninguno cedía. Y eso era lo que volvía locos a los romanos. ¿Cómo doblas a alguien que no le tiene miedo al dolor?
¿Cómo callas a alguien que cree que su voz es más fuerte que sus cadenas? Bartolomé, Mateo, Felipe, cada nombre era una historia de resistencia pura. No la resistencia de los libros de historia con discursos épicos, sino la resistencia del silencio, de aguantar el golpe sin devolverlo, de seguir caminando, aunque el camino se hubiera acabado. En las reuniones clandestinas, en los sótanos iluminados apenas por una lámpara de aceite, se contaban las noticias. Apresaron a uno en Judea, a otro lo sacaron a pedradas de una aldea en Asia Menor. El círculo se cerraba, la red se tensaba. Escribe en los comentarios la frase: no me rindo. Si alguna vez has sentido que el mundo entero se te venía encima, pero decidiste seguir adelante a pesar de todo. La caída de los 12 no fue un evento único y espectacular, fue un goteo constante de sacrificio. Andrés, el hermano de Pedro, se enfrentaba a su propio final en Grecia. No buscaba pelea, pero tampoco se escondía. La honestidad de estos hombres era su mayor arma y al mismo tiempo su condena. Se dice que cuando los llevaban al patíbulo, no iban llorando ni pidiendo clemencia. Iban con una serenidad que resultaba insultante para quienes querían verlos quebrados. En la India, Tomás estaba lidiando con un clima hostil y una cultura que no entendía por qué este extranjero hablaba de amor en medio de un sistema de castas tan rígido. Estaba a miles de kilómetros de casa, sin apoyo, sin suministros, solo con su terquedad. Lo mismo pasaba con los demás. Se habían convertido en fugitivos internacionales por el simple hecho de no poder callarse lo que habían visto. No había vuelta atrás. Una vez que has visto lo que ellos vieron, la vida normal, la de pescar y pagar impuestos, ya no tiene sentido. Volviendo a las calles de Roma, Pedro finalmente fue alcanzado. No hubo una batalla épica, fue un arresto seco, rápido, en medio de la noche. Lo sacaron de su escondite y lo lanzaron a la prisión mamertina, un agujero húmedo y oscuro, donde el aire es tan espeso que cuesta tragar. Allí, entre las sombras y el goteo constante de agua sucia, Pedro esperaba. Sabía que Nero quería dar un ejemplo. Sabía que su muerte no iba a ser rápida ni privada, pero lo que Nero no entendía es que al matar al hombre, solo estaba dándole más fuerza a la idea. El plan del imperio era simple: eliminar a los líderes para que el movimiento se dispersara y muriera. Fue el error de cálculo más grande de la historia. Cada vez que uno de los 12 caía, 10 personas más se convencían de que lo que decían era verdad. ¿Por qué moriría alguien por una mentira?, se preguntaban los ciudadanos comunes mientras veían a estos hombres enfrentar el final con esa calma aterradora. La tensión en la ciudad era máxima. Los seguidores de El Camino se multiplicaban en las sombras, en las cocinas de las casas ricas, entre los mismos soldados que los custodiaban. El descenso final de Pedro comenzó cuando lo sacaron de la celda hacia el circo de Nerón. El sol pegaba fuerte, pero él ya no sentía el calor. Miró a su alrededor y vio las caras de la gente, algunos con odio, otros con una curiosidad morbosa, y unos pocos con lágrimas en los ojos que intentaban ocultar. No había gloria en ese momento, solo el polvo del camino y el sonido de los martillos. Pero en su mente, Pedro no estaba en Roma. Estaba de vuelta en la orilla del lago, escuchando una voz que le decía que dejara las redes y lo siguiera. Y así, con la dignidad de quien sabe que ya ganó la pelea aunque pierda la vida, enfrentó lo que venía. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo: lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Pero la verdadera pesadilla no terminó cuando la policía cerró la puerta, sino cuando me di cuenta de que la llave que me habían entregado no abría mi casa, sino una caja de seguridad que mi padre había escondido durante 30 años. Al girar la cerradura, el metal chirrió como un grito ahogado y lo que vi dentro me hizo querer no haber nacido nunca. No había fardos de dinero, ni joyas, ni testamentos legales. Había una carpeta vieja con fotos mías, tomadas desde ángulos que solo alguien que vive entre tus paredes podría conocer. En cada imagen, mi cara estaba marcada con una cruz roja hecha con rotulador grueso, excepto en la última, donde aparecía durmiendo ayer por la noche en mi propia habitación. Sentí un vuelco en el estómago que casi me hace devolver. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para no perderte el desenlace de esta red de engaños que está a punto de explotar. Me senté en el suelo frío de la bóveda, sintiendo que las paredes se me echaban encima.
Mi padre siempre fue un hombre de pocas palabras, un tipo rudo que trabajaba en la construcción y volvía a casa oliendo a asfalto y cansancio. Nunca sospeché que su silencio fuera un escudo para ocultar que nos estaba vigilando como si fuéramos piezas de un tablero. El dilema me golpeó con la fuerza de un camión. Si le preguntaba directamente, admitiría que había entrado en su mundo privado, y quién sabe de qué sería capaz un hombre que lleva décadas espiando a su propio hijo. Si me callaba, seguiría viviendo bajo el lente de un tipo que, según esas fotos, me tenía en la mira como si fuera un objetivo a eliminar. La paranoia empezó a jugar conmigo. Cada sombra en el pasillo de mi casa ahora me parecía tener la silueta de mi propio padre esperando el momento justo para atacar. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio sepulcral, lo observé con un terror renovado. Sus manos, nudosas y manchadas de grasa vieja, cortaban la carne con una precisión que antes me parecía normal y ahora me resultaba quirúrgica. ¿Pasa algo, hijo? Estás blanco como un papel, soltó sin levantar la vista del plato. Su voz, esa que siempre me dio seguridad en los peores momentos, ahora me sonaba a una amenaza latente. El aire en la cocina se volvió denso, casi sólido, como si el oxígeno se estuviera agotando. Quise gritarle, volcar la mesa y exigirle que me explicara por qué tenía fotos de mis momentos más íntimos marcadas con odio, pero el miedo me cosió los labios. Estaba atrapado en una jaula de cristal donde el carcelero comía conmigo todos los días. Comenta la frase, la sangre no siempre es familia. Si alguna vez has sentido que alguien muy cercano te oculta algo oscuro que podría destruirte. El descenso final comenzó cuando decidí seguirlo una tarde de lluvia rancia. No fue a la obra, ni al bar de siempre. Se detuvo frente a una casa vieja en las afueras, una propiedad que yo ni siquiera sabía que existía. Lo vi bajar del coche con una calma exasperante y entrar sin usar llaves, como quien regresa a su verdadero hogar después de una larga jornada de fingir. Me acerqué a la ventana, con el corazón martilleando contra mis costillas, y lo que vi a través del cristal sucio me rompió por completo. Mi padre no estaba solo, estaba hablando con alguien que se suponía que llevaba muerto 10 años, y a quien yo mismo había ayudado a enterrar. El engaño no era solo suyo, era una red de mentiras que abarcaba toda mi existencia, dejándome huérfano de la verdad en un mundo de sombras donde ya no sé quién soy ni en quién confiar. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia con alguien que crea conocer bien a su familia. El problema de las mentiras no es que se descubran, sino lo que tienes que hacer después para que el mundo no se te caiga encima. Después de que mi madre soltara esa bomba sobre mi padre, la casa se sentía como una tumba abierta. Me pasé 3 días sin pegar ojo, escuchando sus pasos en el pasillo a las 3 de la mañana, preguntándome si la mujer que me hacía el desayuno era la misma que había ayudado a enterrar una verdad tan sucia. No podía simplemente ir a la policía. Si hablaba, no solo ella acabaría en una celda, sino que todos esos vecinos que nos daban palmaditas en la espalda por ser la familia ejemplar nos escupirían en la cara. Pero entonces me llegó ese mensaje al celular. Un número desconocido, sin foto de perfil. Era una imagen borrosa de mi padre, tomada apenas ayer, sentado en una cafetería de mala muerte en un pueblo a 3 horas de aquí. No estaba muerto. Estaba gordo, canoso, y se reía de algo que decía el camarero, mientras se gastaba el dinero que nos juraron que nunca existió. Sentí un golpe seco en el estómago, como si me hubieran vaciado de un puñetazo. Mi madre no solo era una mentirosa, era el cebo de un tipo que nos abandonó para vivir como un rey, mientras nosotros fingíamos luto. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para que no te pierdas el desenlace de esta traición familiar que está a punto de explotar. Agarré las llaves del coche y salí de casa quemando llanta. Mi madre me gritó desde el porche, pero yo solo veía la carretera roja de pura rabia. Manejé esas 3 horas con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Quería verle los ojos. Quería preguntarle cuánto valía mi vida para él, cuánto valía el llanto de mi madre en cada aniversario frente a una tumba que estaba llena de piedras. Cuando llegué a ese pueblo polvoriento, lo vi. Estaba en la misma mesa de la foto, doblando el periódico con una parsimonia que me dio ganas de vomitar. Me acerqué temblando, con el sobre arrugado de las deudas en la mano. Cuando levantó la vista, no hubo sorpresa. No hubo miedo, solo una sonrisa cínica, de esas que te hielan la sangre y te hacen sentir pequeño. Te tomó bastante tiempo encontrarme, Marcos, dijo con una calma que me hizo hervir la sangre. Me senté frente a él y entendí que el verdadero monstruo no era mi madre por callar,
sino él por haberle inyectado el miedo suficiente para que su silencio pareciera un acto de amor. Comenta la frase, la verdad duele, si crees que los secretos de sangre siempre terminan saliendo a la luz de la peor manera. Él me puso una taza de café delante, como si estuviéramos en una reunión de negocios y no en medio de una vida destruida. Tu madre está a salvo mientras tú no abras la boca, soltó sin anestesia, con la voz ronca de quien ha fumado demasiado durante años de escondite. Resulta que el plan nunca fue solo huir. El plan era que yo, algún día, heredara el control de lo que él llamaba su segunda oportunidad. No eran casas lo que construía ahora, eran deudas. Él compraba la miseria de la gente, los préstamos imposibles, y yo iba a ser el encargado de cobrarlos usando el apellido que él había manchado. Me ofreció una vida de lujos, dinero sucio pero abundante, a cambio de mi alma y de seguir fingiendo que él era ceniza en un cementerio. Miré mis manos y me di cuenta de que eran idénticas a las suyas. La misma forma de cerrar el puño, la misma cicatriz en el pulgar. En ese momento supe que la manzana no cae lejos del árbol, pero yo estaba decidido a pudrirme en el suelo antes de ser su cómplice. Me levanté, dejé el sobre en la mesa y le dije que si volvía a ver a mi madre con miedo, el siguiente sobre iría directo a la fiscalía, aunque eso significara que yo también terminara en la calle. Salí de ahí sin mirar atrás, sabiendo que mi vida de antes había muerto de verdad ese día y que ahora me tocaba a mí recoger los pedazos. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia con alguien que crea conocer bien a su familia. Papá, dime de quién es esa bolsa o llamo a la policía ahora mismo. La voz de Julián temblaba, pero sus ojos estaban fijos en el bulto de lona negra escondido detrás de las herramientas del garaje. El viejo ni siquiera se inmutó. Siguió limpiando su llave inglesa con una calma que daba miedo, como si no tuviera el destino de su familia metido en un saco de deporte. Julián sabía que si abría esa cremallera, no habría vuelta atrás. El hombre que lo crió se convertiría en un extraño en menos de un segundo. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para no perderte cómo termina este enfrentamiento que está a punto de destruir 3 generaciones de honestidad fingida. El viejo tiró la llave al suelo y el golpe sonó como un disparo seco sobre el cemento. Si la abres, Julián, ya no hay vuelta atrás. Se acaba la universidad, se acaba esta casa, y sobre todo, se acaba la esperanza para tu madre, soltó con una voz que parecía venir de una tumba. Julián sintió un escalofrío que le recorrió la columna. No era solo dinero, era el precio de una vida que creía perfecta y que resultó ser un decorado de cartón piedra. El dilema le apretaba la garganta, ser el hijo honrado que entrega a su padre o el cómplice que permite que su madre siga recibiendo ese tratamiento carísimo que el seguro no cubría. La lealtad no es una línea recta, es un nudo que te asfixia cuando intentas desatarlo. Los días siguientes fueron un infierno de normalidad fingida. Julián miraba a su madre sonreír mientras desayunaba, sin saber que cada pastilla que tomaba venía de un lugar oscuro que su marido ocultaba en el garaje. Cada vez que el timbre sonaba, el corazón de Julián se saltaba un latido. Empezó a ver coches que daban vueltas a la manzana, hombres de mirada fría que no buscaban direcciones. Su padre ya no lo miraba a los ojos, se limitaba a existir como un fantasma en su propia casa, esperando que el hacha cayera. Comenta la frase, el silencio sale caro, si crees que Julián debería haber hablado antes de que todo se saliera de control. La burbuja explotó un martes por la tarde. No hubo sirenas ni gritos, solo 3 hombres que entraron por la puerta trasera sin pedir permiso. Julián vio desde la escalera cómo su padre bajaba la cabeza, entregando no solo la bolsa de lona, sino lo poco que quedaba de su dignidad. No se llevaron el dinero, se llevaron algo mucho más valioso, la seguridad de que en esa casa alguna vez hubo amor sin condiciones. Cuando el coche se alejó, Julián bajó al salón y encontró a su padre llorando como un niño, roto, mientras su madre preguntaba desde la cocina qué había sido ese ruido. La verdad no los hizo libres, los dejó en la calle y con el alma hecha pedazos. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia con alguien que crea conocer bien a su familia. El aire en la habitación se volvió irrespirable en cuanto Lucas cerró la puerta con llave. No era solo el calor sofocante de ese apartamento barato, sino el peso de lo que acababa de encontrar en el doble fondo del armario de su padre. Un hombre que pasó 30 años vendiendo la imagen del ciudadano ejemplar,
el vecino que siempre ayudaba a podar el césped, el tipo que nunca recibió ni una multa de tráfico. Y ahí estaba, un fajo de documentos que gritaban una realidad mucho más oscura, una que involucraba nombres que Lucas solo veía en los noticieros. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la madera vieja, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Si esos papeles salían a la luz, la pensión de su madre desaparecía, la carrera de su hermana se hundía en el fango y el apellido de la familia se convertiría en sinónimo de estafa. Pero si se quedaba callado, 3 familias en el otro lado de la ciudad seguirían viviendo en la miseria por culpa de un dinero que su padre desvió hace una década. ¿Cuánto vale dormir tranquilo por las noches? Lucas miró el encendedor sobre la mesa. Bastaba un segundo, una llama pequeña, y todo ese rastro de suciedad se convertiría en cenizas. Pero el espejo frente a él le devolvía una mirada que ya no era la de un hijo orgulloso, sino la de un cómplice. El dilema no era solo legal, era visceral. Era elegir entre el amor ciego a su sangre o la decencia básica hacia unos desconocidos que sufrieron por la codicia de un hombre que ya ni siquiera estaba vivo para dar explicaciones. Escribe ahora mismo en los comentarios. La sangre te hace familia, pero la lealtad te hace humano, para saber que entiendes el peso que Lucas lleva en los hombros en este momento. Lucas estiró la mano hacia el encendedor, pero sus dedos temblaban tanto que el metal se le resbaló y cayó al suelo con un ruido seco que pareció un disparo en el silencio del cuarto. En ese instante sonó su teléfono. Era su hermana, emocionada, contándole que finalmente le habían aprobado el crédito para su clínica médica gracias a la impecable reputación de su padre. Lucas sintió un nudo en la garganta que casi le impide respirar. Cada palabra de orgullo de su hermana era como un clavo más en el ataúd de su conciencia. Colgó sin decir mucho, poniendo la excusa de que estaba cansado, pero la verdad era que tenía ganas de vomitar. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando a la gente caminar por la calle, ajena a que el destino de muchos dependía de un pedazo de papel arrugado en las manos de un tipo que no sabía qué hacer con su propia vida. El descenso hacia la decisión final había comenzado, y Lucas sabía que, eligiera lo que eligiera, el hombre que entró en esa habitación esa tarde nunca volvería a salir de ella. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Lo vi hasta el final» para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia con alguien que crea conocer bien a su familia. Pero la historia no terminó en ese puente, porque hay secretos que, aunque intentes ahogarlos, siempre encuentran la manera de flotar a la superficie. Marcos se quedó helado viendo cómo su hermano Julián tiraba la última evidencia al río. Pensó que con eso el peso en su pecho desaparecería, pero el vacío solo se hizo más grande. Al llegar a casa, el olor a desinfectante y medicina lo golpeó de frente. Ahí estaba su madre, dormida, ajena a que cada gota de su tratamiento era el resultado de una traición. Su padre estaba sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos y la mirada perdida en la pared. No se dijeron nada. No hacía falta. El aire en esa casa ya no era oxígeno, era pura culpa acumulada. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, porque aquí te contamos las verdades que otros prefieren callar, y no querrás perderte cómo termina este desastre. A la mañana siguiente, Marcos recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de él y Julián en el puente, borrosa pero inconfundible. Alguien más estuvo ahí esa noche, alguien que no quería justicia, sino una tajada del pastel. El chantaje no era por dinero, era por algo mucho peor. Querían que Marcos usara su puesto en el banco para mover una cantidad de plata que no cabía en su imaginación. Si se negaba, su padre iría a la cárcel y su madre moriría en una cama de hospital pública sin los cuidados necesarios. Si aceptaba, se convertía en lo que más odiaba. Se encerró en el baño y se miró al espejo hasta que su propio rostro le dio asco. ¿En qué momento la vida se vuelve una elección entre ser un criminal o un mal hijo? Comenta la frase. A veces el silencio es el acto de amor más doloroso para saber si entiendes el infierno por el que está pasando Marcos. Pasaron 3 días de insomnio total. Marcos tomó una decisión. No fue a la policía, pero tampoco fue al banco. Citó al chantajista en un parque lleno de gente, pensando que estaría a salvo, pero cuando vio quién se bajaba del coche, el mundo se le fue a negro. Era el socio de su padre, el mismo que le dio el pésame a la familia cuando el negocio supuestamente quebró. El tipo se acercó, le puso una mano en el hombro y le susurró que la familia es lo primero, pero que la familia también incluye a los que mantienen los secretos a salvo.
Marcos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No había salida limpia. O se hundía con ellos o los quemaba a todos, sabiendo que él también ardería en el proceso. Miró al hombre a los ojos, apretó los puños y por primera vez en su vida, dejó de tener miedo porque ya no le quedaba nada que perder. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia con alguien que crea conocer bien a su familia. Santiago no pudo dormir esa noche. El eco de las palabras de su padre rebotaba en las paredes de su cuarto como si fueran disparos. Se sentó en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el sobre amarillo que había encontrado en el despacho. Dentro no había fotos ni cartas de amor prohibidas, sino algo mucho peor. Los registros de una deuda que su padre había ocultado durante 15 años. Una mancha de dinero sucio que ahora amenazaba con tragarse la casa, el negocio y el futuro de todos. La imagen del hombre íntegro, el pilar de la comunidad que saludaba a todos en la calle, se había desmoronado en un segundo, dejando en su lugar a un extraño desesperado que había estado jugando a la ruleta rusa con la vida de sus hijos. El dilema le quemaba las entrañas. Si denunciaba el fraude, su padre terminaría en una celda, pero su madre perdería hasta el último centavo de su jubilación. Si se quedaba callado, se convertía en cómplice de un robo que estaba a punto de arruinar a otra familia inocente del barrio, personas que confiaban en ellos. Santiago sentía ese nudo amargo en la garganta, esa presión en el pecho que te avisa que, elijas lo que elijas, una parte de ti se va a morir en el proceso. Bajó a la cocina por un vaso de agua, y ahí estaba él, sentado en la penumbra, con una botella de whisky a medio terminar y los ojos inyectados en sangre. No hubo saludos, solo una mirada pesada, cargada de una súplica silenciosa y una amenaza velada. No lo entiendes, Santi, soltó el viejo con la voz rota. Lo hice por ustedes, para que no les faltara nada, mientras el mundo se caía a pedazos. A veces, para mantener a la familia a flote, hay que ensuciarse las manos hasta los codos. Santiago apretó el vaso con tanta fuerza que pensó que el cristal estallaría. La excusa de la familia siempre era el refugio de los cobardes. Miró a ese hombre que le había enseñado a ser honesto y solo vio un caparazón vacío, una mentira andante que ahora pretendía que él también cargara con el peso de sus pecados. Comenta ahora mismo la frase, la lealtad no justifica el engaño, si crees que Santiago debería priorizar la verdad por encima de proteger a un padre que lo traicionó. La tensión en la cocina era tan espesa que casi se podía cortar con el cuchillo que descansaba sobre la mesa. Santiago dio un paso atrás, sintiendo que las paredes se le echaban encima. No era solo el dinero, era la sensación de que toda su vida había sido un decorado de cartón piedra, una puesta en escena perfecta para ocultar la podredumbre. Salió de la casa sin mirar atrás, subió al coche y empezó a conducir sin un destino fijo, mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte con una luz fría que no calentaba nada. Tenía el teléfono en la mano, el número del abogado en la pantalla, pero el dedo le temblaba. Cada vez que pensaba en apretar el botón de llamar, recordaba la cara de su madre desayunando tranquila, ajena al incendio que estaba a punto de consumir su mundo. El descenso final fue inevitable. Santiago llegó frente a la comisaría, apagó el motor y se quedó mirando la fachada de cemento durante lo que parecieron horas. El peso de la decisión lo estaba aplastando. Al final, se dio cuenta de que el verdadero castigo no era la cárcel, sino tener que mirar al espejo cada mañana sabiendo que el hombre que más admirabas nunca existió. Abrió la puerta del coche, respiró el aire gélido de la mañana y caminó hacia la entrada, dejando atrás la seguridad de la mentira para abrazar la brutalidad de la justicia. Sabía que después de cruzar esa puerta, nada volvería a ser igual, pero al menos, por primera vez en su vida, el aire que respiraba no estaría contaminado por los secretos de otro. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia con alguien que crea conocer bien a su familia. Adrián sintió que el aire se volvía espeso, como si estuviera tragando arena. Ahí, frente a él, el hombre que le había enseñado a atarse los cordones y hacer un tipo de palabra, estaba contando una mentira tras otra frente a la cámara de seguridad que nadie sabía que seguía funcionando. No era solo el dinero que faltaba en la cuenta de la empresa familiar, era el hecho de que su padre había planeado culparlo a él desde el primer día.
Julián, su propio hermano, estaba sentado al lado, asintiendo con la cabeza, cómplice de un robo que no solo vaciaba los bolsillos, sino que destruía años de confianza ciega. Adrián se alejó de la pantalla, sintiendo un vacío frío en el pecho, ese tipo de frío que no se quita con una manta. Tenía dos opciones: hundirse con ellos para salvar el honor de la familia o entregar los videos y ver cómo el apellido que tanto protegieron terminaba en el fango de una celda. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para no perderte el desenlace de esta traición que está a punto de explotar. El dilema le quemaba por dentro. Si hablaba, su madre, que ya estaba débil por la enfermedad, no aguantaría ver a su esposo y a su hijo mayor tras las rejas. Si callaba, Adrián terminaría cargando con una deuda de $500,000 y una reputación manchada de por vida. Bajó a la cocina y encontró a Julián sirviéndose un café, tan tranquilo, como si no acabara de vender el alma de su hermano por un fajo de billetes. «Te ves pálido, hermanito», le dijo Julián con una sonrisa que ya no parecía fraternal, sino depredadora. Adrián apretó los puños debajo de la mesa, sintiendo la textura del pendrive en su bolsillo. Era una bomba de tiempo y el segundero estaba llegando a cero. ¿Cómo se mira a los ojos a alguien que ha decidido que tu libertad es el precio que está dispuesto a pagar por su comodidad? Comenta: la traición más dolorosa siempre viene de quien se sienta a tu mesa, si crees que la sangre no es excusa para perdonar una puñalada por la espalda. La noche cayó como una losa de cemento. Adrián esperó a que todos durmieran y entró en el despacho de su padre. Buscó en el segundo cajón, detrás del falso fondo que conocía desde niño. Allí estaba el contrato original, el que demostraba que las firmas de los préstamos habían sido falsificadas meses antes de que él siquiera entrara a trabajar en la oficina. Su padre no solo le había robado el futuro, le había robado la identidad. De pronto, la luz se encendió. Su padre estaba en el umbral, con la bata de seda y una mirada que ya no tenía ni rastro de amor paternal. «Devuelve eso al cajón, Adrián. No querrás que las cosas se pongan feas», dijo con una voz plana, despojada de cualquier emoción. En ese instante, Adrián comprendió que nunca hubo una familia, solo un negocio donde él era la pieza sacrificable. Sin decir una palabra, Adrián caminó hacia la puerta, pasó por el lado de su padre y salió de la casa bajo la lluvia, sabiendo que al cruzar ese umbral ya no tenía hogar al cual regresar, pero al menos todavía le quedaba su verdad. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like y comparte esta historia con alguien que crea conocer bien a su familia. La oficina estaba en un silencio que dolía. Mario no miró a nadie mientras metía lo poco que le quedaba en una caja de cartón que se desfondaba por la humedad de sus propias manos. Se acabó el juego de las apariencias. Los trajes caros eran solo deudas acumuladas en tarjetas que ya estaban bloqueadas y los relojes de marca no eran más que réplicas que ya no engañaban a nadie. Cuando salió a la calle, el aire se sentía distinto, más pesado, más real. No hubo un perdón milagroso, ni una herencia inesperada que lo salvara en el último segundo. Solo estaba él, con la cuenta en cero y la mirada de decepción de su madre grabada a fuego en la nuca. Se sentó en un banco de la plaza, vio pasar a la gente que antes despreciaba por común y entendió que ahora era uno más de ellos, sin el brillo falso, sin la máscara de éxito que le estaba comiendo la cara. La verdad es una mierda cuando llega tarde, pero al menos te deja dormir sin el pánico de que el teléfono suene con otra amenaza de embargo. El peso en el pecho no se fue, pero por primera vez en años, Mario no tuvo que inventar una mentira para responder qué tal iba su día. Simplemente guardó silencio y siguió caminando, aceptando que el fondo no es un lugar tan malo si dejas de intentar escalar paredes de cristal que tú mismo fabricaste para impresionar a gente que ni siquiera te importa. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle un buen like al video y compartirlo para que más personas conozcan esta historia.